Ya, ok. Entonces, bueno, este es un ejercicio de soldadura que, bueno, ya lo están viendo acá. Ah, que exactamente lo vamos a resolver, ¿no? Y dice así. Seleccionar el electrodo adecuado para que nuestra figura soldada de espesor de cordón de soldadura de 6 milímetros soporte una carga de 35 toneladas con un factor de seguridad de... No, aquí está mal, 13. Ya. Bueno, en este caso sería 13, nuestro factor de seguridad. Ya, entonces esta es la figura a soldar. Este es en el caso de una vista. La primera clase, bueno, la anterior semana, mejor dicho, hemos explicado sobre, en el caso de que existen dos tipos de soldaduras. Uno que está mayormente sometido a flexión y el otro que está mayormente sometido a torsión. En este caso, este sería el caso en el cual está mayormente sometido a torsión. Entonces, simplemente es necesario en este tipo de casos solo dar una vista, ya que de una vista se puede ver tanto los cordones, soldadura y la fuerza mismo, y la pared. Entonces, según el gráfico que la otra vez hemos nosotros explicado, uh, simplemente se presentaría, todo esto estaría soldado a la pared, los cordones soldados estarían soldados a la pared y esto estaría en voladizo, ¿no? Entonces, con esa pequeña otra aclaración, simplemente nosotros tenemos que hacer nuestra soldadura para un factor de seguridad de 13. Bueno, no este no, este es de 15 dice, pero está mal. Un factor de seguridad de 13, ¿no? Entonces, simplemente lo único que vamos a hacer es proceder con lo siguiente. Tenemos acá entonces directamente primero pasamos a la numeración de nuestros cordones soldadura. Cordón número 1, número 2, número 3, número 4. ¿No? Y nada más. Eso sería en sí. Un minutito, por favor. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como hemos numerado 1, 2, 3, 4, tenemos aquí las distancias, 350, 450, 400 y 550. Es necesario y vital de que cada uno tenga la numeración, o sea, principalmente las distancias de cada cordón de soldadura y sean las necesarias para poder hacer el dimensionamiento. En este caso tenemos aquí una distancia total de 600, aquí tenemos de 200 y 400, que simplemente sumando nos da la distancia equivalente que sería de 600. Aquí tenemos la distancia de 550, 350 y 450. Ojo aquí una pregunta. No nos está dando una distancia, digamos, de acá a acá, ni tampoco de acá a acá. Simplemente nos está dando una distancia de, se podría decir, de desconocida en este caso. Y como tenemos solo una distancia general, nosotros sobreentendemos de que está situado exactamente en el punto medio. En el caso de que nos dé una distancia de aquí a acá, entonces ya podemos calcular esta otra distancia que es más seguro de que sea diferente a esta. Pero en el caso de que no les dé y solo les dé así, entonces sobreentendemos que está exactamente en el punto medio. Ok, entonces, hacemos el cálculo de cada área.
Área número 1, 350 por 6, el espesor es 6, ¿no? La longitud 350. Área número 2, 450 por 6. Área número 3, 400 por 6. Área número 4, 550 por 6. Y la sumatoria total, área 1 más área 2 más área 3 más área 4. El área total, que es lo más importante, 10.500 metros cuadrados. Entonces, simplemente pasamos directamente a hacer el cálculo de centro de gravedad. Para el centro de gravedad nosotros direccionamos en dos ejes, eje X, eje Y, y hacemos el cálculo, ¿no? La distancia, la altura para el primer cordón, en el desplazamiento en X, como estamos ahora entendiendo que es la mitad de esta longitud total, o sea, esto se encuentra, el punto medio, se podría decir, este punto de acá, se encuentra en la mitad, entonces simplemente suponemos que la mitad de 600 es 300, 300 por su área. Para el área número 2, si se están dando cuenta, no está yendo hacia lo positivo, sino está yendo hacia el lado negativo. Entonces es una resta, por eso el signo. La mitad del espesor de soldadura, porque hemos aclarado de que va exactamente en el punto medio, ahí. Si esto es 6, entonces iría a la mitad, que sería 3. Menos 3 veces el área 2. En el caso del área 3 lo hacemos por partes. Aquí tenemos una longitud 200 y la mitad de este cordón, de este rectángulo que representa nuestro cordón de soldadura, sería 200. Entonces sumamos 200 más 200. Y para el área número 4, pues aquí tenemos una longitud total de cosida en X de 600, más la mitad del espesor de soldadura que se encuentra justo en el centro, entonces representaría 603. Multiplicado el área 4, todo dividido entre el área total. Este es el valor calculado, entonces nos da XCG 340.17 milímetros, nada más. Entonces simplemente sería eso. Bueno, entonces con esa otra explicación, con eso otro ya podemos nosotros aclarar exactamente a qué nos estamos refiriendo en ese aspecto. Entonces, seguimos bajando y determinamos para en el eje Y también. Para el eje Y tenemos desplazamiento en Y llegaría a ser, para el cordón número 1, sería la altura total que llegaría a ser 600 más la mitad del espesor, 603. En el área 2, para el área 2 hacemos lo mismo. Tendríamos aquí una primera distancia que representaría las de esta entre 600 y 450, equivalente a 150, y la mitad de 450, que sería 225. Sumados, multiplicados por el área 2. En el área 3 igual tenemos hacia abajo, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo, por tanto tenemos menos 3, ya que está yendo hasta la mitad. Exactamente ahí, entonces sería menos 3. Y para el área número 4 tenemos justamente, como tampoco nos da esta distancia ni esta otra distancia, nosotros sobreentendemos de que exactamente se encuentra en el punto medio, o sea, en la mitad. Entonces tendríamos 300. Y encontramos el XG, y el YSG, que son valores, se podría decir, muy importantes para hacer el cálculo de los momentos de las distancias y el momento de inercia total. Ya, entonces, las distancias. Una vez graficado el centro de gravedad, tenemos las distancias. Distancia 1 al cordón número 1, distancia 2 al cordón número 2, distancia 3 al cordón número 3 y distancia 4 al cordón número 4. ¿No? Desde el centro de gravedad. Con esta imagen ya nos estamos dando cuenta un poco sobre que exactamente acá nosotros vamos a tener desde acá, vamos a subir una línea y vamos a formar un triángulo rectángulo ahí. En este caso de la distancia número 2, igual vamos a formar una línea. Bueno, está muy chico esto. Vamos a tener exactamente aquí una línea. Y vamos a tener igual acá otro rectángulo. En este caso también vamos a tener igual otra línea que va a bajar igual y vamos a tener acá otro rectángulo. Y en este caso la distancia número 4 prácticamente es casi lineal. Es un rectángulo, un rectángulo chiquitito, chiquitito. Pero igual se calcula ya que ha de variar en los cálculos. También pueden tomarlo lineal porque no varía mucho, pero ha de ser igual una distancia considerable, ¿no? Entonces, tenemos que calcular la hipotenusa para 4 tipos de triángulos rectángulos. Entonces, lo que hacemos. Para el primer rectángulo tenemos 603, bueno, la distancia 1 va a ser, primero vamos a tener el eje Y, la altura. Hasta acá yo conozco que es, por haber calculado acá,
603. Entonces voy a tener 603 menos esto que se presentaría desde el centro de gravedad hasta acá, representaría hasta x0, o hasta y0, mejor, igual, representaría YSG. Entonces les resto YSG y lo elevo al cuadrado. Para el eje X, lo mismo, tengo esta distancia de cosida total desde acá hasta acá, que representaría XG, y le tengo que restar desde acá hasta acá para encontrar esta pequeña distancia de acá. Entonces, lo que ya tengo, lo tengo calculado acá, que sería 300. 300. Entonces, 300. Hago lo mismo para la distancia 2, lo igual, en la distancia 2 es más fácil, ya que en el plano X tendría XG más 3 milímetros acá, más 3 milímetros de acá, y la altura total, pues la determino con esta altura que ya he sumado, 150 más 225, que me da 375, y le resto YSG. Para la distancia 3, lo mismo, tengo en YSG y le sumo 3 milímetros, mientras que para el plano X, simplemente hago la distancia en el eje X para el área 3, que representaría 200 más 200, 400, y les resto XG. Para la distancia 4, lo mismo. Tengo el total hasta acá que me representaría en el eje X 603 milímetros, y les resto XG para hallar esta primera distancia. Y esta pequeñita distancia que es muy chiquita, que representaría el YSG 310 menos 300. O sea, es prácticamente 10 milímetros, es muy chiquitito. Si se dan cuenta, aproximadamente llegaría a ser 603 menos 300 es 303. Y aquí tendríamos 263,04. Es prácticamente una distancia muy pequeña que ha de variar un poco, pero no mucho cuando hacemos el cálculo del momento de inercia total. Entonces, ese es el cálculo de las distancias y hago el cálculo del momento de inercia. Igual, vuelvo a repetir. Cuando tengo aquí el eje X, y aquí el eje Y, si este es mi rectángulo, aquí yo lo denomino base y a esto yo lo denomino altura. Y el momento de inercia para un rectángulo está definido por la base, por la altura al cubo, dividido entre 12. Entonces la base en este caso para nuestro primer cordón llegaría a ser 350 por la altura, 6. 350 por la altura al cubo, 6. Y así hago lo mismo para los 4 cordones de soldadura. Para el cordón número 2, base 6, altura 450 al cubo. Cordón número 3, base 400, altura 6, base 400, altura 6, dividido entre 12. Para el cordón número 4, base 6, altura 550. Uy, esto estaba al cubo. Bueno, esto va a variar en los cálculos, lo van a revisar. Se me ha escapado ese valor. Estaba al cubo, ¿qué sabe? Ya. Bueno, entonces en este caso esto estaría mal. Ya, considerando que estaba bien, vamos a hacer el cálculo del momento de inercia. Es más mecánico en ese aspecto. Hacemos el cálculo del momento de inercia total mediante la fórmula de Steiner, que sería la sumatoria del momento de inercia sub i más el área sub i por la distancia sub i. Luego tengo momento de inercia 1 más área 1 por distancia 1, momento de inercia 2 más área 2 por distancia 2, más momento de inercia 3 más área 3 por distancia 3, más momento de inercia 4 más área 4 por distancia 4. Y obtengo un momento de inercia total. El cálculo de esfuerzos. Hago el cálculo del esfuerzo flector, que se presentaría un momento torsionante, en este caso representado por esta fuerza y su brazo, que sería la fuerza, en este caso, que nuestra fuerza aquí la aclaramos, que es de 35 toneladas. 35 toneladas fuerza representaría 35.000 kilogramos fuerza. Por tanto, a mí es recomendable en este caso trabajar en kilogramos fuerza o también conocido como kiloponio. Es lo mismo, un kilogramo fuerza es lo mismo que un kiloponio. Ahora, yo puedo hacer la transformación de esto a newtons. No habría ningún problema en hacer la transformación a newtons. El problema sería de que lo vas a hacer un poco más largo. Y el Inge mismo no se hace problema cuando les den kilogramos fuerza. O en kiloponios. Si les den kiloponios y obtienen el resultado en kiloponios y la comparación en kiloponios, pues no se hace ningún lío el ingeniero. No necesariamente necesitan trabajar en newtons. Cuando les den newtons, trabajen en newtons. Cuando no les den newtons, trabajen en kiloponios, si les den kiloponios. Es un consejo sabio para que puedan hacer sus cálculos y no ganen más tiempo, que la idea es que ganen tiempo. Entonces tenemos el momento que representaría la fuerza por el brazo y la distancia C.
desde el centro de gravedad hasta el último punto en soportar el cordón soldadura, que llegaría a representar este punto de acá, ya que todo esto se giraría, este cordón se rompería y aquí representaría el último punto en soportar la soldadura. Entonces, simplemente esto representaría ISG al cuadrado, más esta distancia total, que representaría ser 600 menos XG al cuadrado. Y obtengo esta distancia C. Obtengo el momento torsionante. Entonces tengo el esfuerzo flexionante representativo, que sería igual a 0.12 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. El esfuerzo torsionante se presentaría igual a la fuerza sobre el área total, 3.33 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Entonces tendría que calcular el esfuerzo comparativo. En este caso de que solo sea una vista, lo denotaremos más formalmente, una soldadura sometida mayormente a torsión, porque si se están dando cuenta, en este caso es mayormente sometida a torsión. Entonces tendríamos que nuestro esfuerzo comparativo llegaría a ser de la siguiente forma. Este es nuestro esfuerzo flexor, este es nuestro esfuerzo flector, o nuestro esfuerzo flexionante. Este es nuestro esfuerzo torsionante. Y el esfuerzo comparativo es la resultante entre el esfuerzo flector y el esfuerzo torsionante. Ahora me dirán, ¿cómo se hace eso? Fácil, si hacemos la descomposición vectorial del esfuerzo flexionante en el eje X y en el eje Y, y este esfuerzo flexionante en el eje Y, simplemente le hacemos la suma acá. Aquí tendría el sigma sub B en Y. Bueno, que exactamente, supongo que debería llegar hasta acá. Hasta acá. Hasta acá, ¿no? Y el esfuerzo sigma sub B en X. Entonces, simplemente cuando yo hago la sumatoria vectorial por método del paralelogramo, o por método del rectángulo, obtengo que el esfuerzo comparativo llegaría a ser el sigma sub BY más el sigma sub T, elevado al todo, esto elevado al cuadrado, más el sigma sub B en X. O sea, si esta es la demostración del esfuerzo comparativo, geométricamente hablando, vectorialmente hablando, mejor dicho. Esa es la demostración de nuestro esfuerzo comparativo. Entonces, si este es nuestro esfuerzo comparativo, yo necesito calcular el sigma sub n X y el sigma sub en Y, que no conozco, ya que tengo, donde lo único que conozco es el esfuerzo torsionante. Entonces, calculo el ángulo alfa. Este es el ángulo alfa, por eso lo dibujo con gran alfa. Representaría ser a el arco tangente de Y sub CG, cateto opuesto, sobre cateto adyacente, que llegaría a ser 600 milímetros menos XG. Y lo escribo en grados. 50.0888 grados. Ahora esto prácticamente es como si fuera 50,1, ¿verdad? Es como si fuera 50,1 y trabajaríamos con 2 decimales. En el caso de cuando estamos hablando de grados y cuando hagan tornillos, el Inge prefiere trabajar con 4 hasta 5 decimales cuando estamos hablando en grados, solo en grados. Cuando estamos hablando de valores numéricos, de valores de esfuerzos, longitudes, presiones, fuerzas, prefiere trabajar siempre con 2 decimales. Es más, fuerzas prefiere trabajar sin decimales, los de donde al inmediato superior. Y en grados, el INGE recomienda trabajar con más decimales, 4, 5 decimales, para que sea preciso. Lo que al INGE más le gusta es la precisión de las respuestas. Entonces, calculamos el sigma sub nx, ya que el ángulo alfa, este ángulo de acá, está representado por acá. Este ángulo. Aquí está alfa. O sea, este ángulo alfa que yo estoy representando entre la distancia C y el eje X, llegaría a ser el ángulo alfa entre los dos esfuerzos, entre el esfuerzo torsionante y el esfuerzo flector. Entonces, si este es el ángulo alfa, o sea, no son, son opuestos, se podría decir que están opuestos. Entonces, aquí llegaría a encontrar yo mi ángulo alfa. No, este llegaría a ser mi ángulo alfa. Entonces, cuando yo haga el cálculo de este ángulo alfa, simplemente llegaría a ser para el esfuerzo B en X, como es cateto opuesto, el seno, y el esfuerzo BY, como es cateto adyacente, coseno.
Ahora, aquí surge una gran pregunta. La mayoría dice, pero ¿y por qué no calculo, por qué, Auxi, no puedo calcular, digamos, esto? ¿Me es permitido? Puedo calcular este ángulo y le puedo decir que esto es alfa. Está bien, no hay problema, pero este ángulo alfa de acá llegaría a representar este ángulo de acá. Se lo estoy graficando, este ángulo de acá. Entonces ya no sería seno, aquí sería coseno. Y aquí sería seno, ¿verdad? Pero el ángulo alfa llegaría a ser otro. Tampoco sería la arcotangente de Y sub CG entre 600 milímetros menos XG. Llegaría a ser el arcotangente de, al revés, ¿no? 600 milímetros menos XG entre YSG. O sea, eso llegaría a ser el ángulo alfa. Y aquí cambiaría siendo esto coseno y esto seno. No afectaría en nada. Al final de cuentas, el detalle es que ustedes se ubican dónde se encuentra el ángulo alfa. Si yo estoy trabajando con esto, si esto estoy diciendo que es mi ángulo alfa, entonces aquí se encuentra mi ángulo alfa para el cálculo de los esfuerzos, parcela, descomposición vectorial de los esfuerzos. Este es mi ángulo alfa que he calculado, aquí se encuentra. Si estoy calculando esto, entonces aquí se encuentra. Esa es la condición, nada más. Cuidado, confundan, estoy calculando esto y aquí lo voy a encontrar, o estoy calculando esto y aquí lo voy a encontrar. Ahí ya está mal. Eso les va a hacer variar todo el cálculo. ¿No? Entonces, eso es otra variante que pueden hacer ustedes. Es decisión de ustedes, es consideración de ustedes. Entonces, yo hago el cálculo del esfuerzo comparativo, bla, bla, bla. Hago el cálculo del esfuerzo B en X más el esfuerzo torsionante más el esfuerzo B en Y, todo elevado al cuadrado. Y encuentro el esfuerzo comparativo en kilogramos fuerza milímetro cuadrado. Si han leído la pregunta bien, no nos, no está pidiendo el electrodo. ¿Qué electrodo es recomendable? Sabemos de que existe según la norma AWS, existe el siguiente electrodo, el 60XX, puede ser 6010, 6011, 62, 63, dependiendo de las especificaciones que se va a usar el electrodo, el material más que todo, el 70XX igual, 7010, 7011, 7012, 7013, 7018, cualquiera, y el 80. 80XX. O sea, cualquiera de los tres. Y como el Inge dice, el esfuerzo a la rotura, o el esfuerzo último de cada uno, esto llegaría a ser 60. 1, 2, 3. Expresado en norma, en nomenclatura inglesa. Libras, fuerza, sobre pulgada cuadrada. En este caso igual, pero en este caso representaría ser 700,000, ¿no? Y en este caso llegaría a ser 800,000. ¿No? Entonces, lo único que nosotros tenemos que determinar es si es un 60XX, un 70XX o un 80XX. Puede ser, como les digo, 6010, 6011, 6013, 6015, 6018, 7010, 7011, 7013, 7018, 8013, 8018, 8015, cualquiera. No, 8010, cualquiera. Lo único que vamos a hacer entonces es eso. Una vez partimos de la igualdad. Esto es lo que nosotros verificamos, ¿se acuerdan? Que el esfuerzo comparativo calculado llegue a ser menor, mejor dicho, que el esfuerzo comparativo admisible. ¿Y cómo determinamos el esfuerzo comparativo admisible? Entonces, nosotros partimos de la igualdad. Partimos de la igualdad. En la igualdad dice lo siguiente, que nuestro esfuerzo comparativo va a ser igual a nuestro esfuerzo comparativo admisible. De esto partimos, de esto. Entonces, pero el esfuerzo comparativo admisible yo lo calculo de la siguiente forma. El esfuerzo último, o el sigma sub b, entre el factor de seguridad. Si nuestro factor de seguridad es 13, yo de aquí despejo el esfuerzo último, que sería la multiplicación entre el esfuerzo comparativo admisible por el factor de seguridad. Como sé que el esfuerzo comparativo admisible es lo mismo que el esfuerzo comparativo calculado, entonces yo lo multiplico y obtengo el resultado en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Ojo, sigo trabajando en la misma unidad, no estoy cambiando, para que sea más fácil. Si quiero cambiar, lo multiplico por 9,81 y ya tengo en newtons, ¿no? Por si acaso, ya tengo la respuesta. Ahora bien,
Una vez encontrado esto, yo simplemente este valor lo transformo a libras fuerza sobre pulgada cuadrada, ya que sé que esa es la unidad en la que me vienen los electrodos, el esfuerzo de los electrodos. Entonces yo tengo 44.36, lo multiplico por una libra fuerza es igual a 0.4536 kilogramos fuerza. Con esto se simplifican los kilogramos fuerza. Tengo que un milímetro, una pulgada es 25.4 milímetros. Entonces lo elevo al cuadrado y tengo milímetros cuadrados. Y 25.4 llegaría a ser al 4% entre paréntesis, ¿no? Entonces 44.36 por 25.4 al cuadrado dividido entre 0.4536 me da 63.093.69 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Si he dicho que el E60, el E70 y el E80 son los disponibles, ¿cuál es el recomendable? El E60, ¿por qué no es? O el E70, yo he dicho es el E70, tal vez me he equivocado. ¿Por cuál es cuál? ¿Cuál es el más recomendable? La respuesta es fácil. La idea siempre va a ser que sea mayor. Aquí, fíjense, en este sí. Es mayor. El esfuerzo comparativo admisible tiene que ser mayor a nuestro esfuerzo comparativo. Siempre tiene que ser mayor, es obvio. ¿Cómo yo garantizo de que sea mayor? Cuando yo empleo un esfuerzo comparativo admisible mayor o un esfuerzo último mayor. Si esto es mayor, entonces nuestro esfuerzo comparativo admisible también va a ser mayor. Y por tanto se cumpliría la relación de que el esfuerzo comparativo admisible es mayor al esfuerzo comparativo calculado. Así de simple. Ahí está la respuesta a todo. Entonces, simplemente aquí yo tendría que el E60, el E60XX me está dando 60.000, ¿no? Como yo quiero que sea mayor, entonces paso al siguiente. ¿Qué llegaría a ser el E70X? 70XX. ¿No? Entonces, de ahí la respuesta es el E70XX, que me da 70.000. Bueno, sí, 70.000 libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Esa sería la respuesta. Ahora, ustedes quieren especificar qué tipo de XX, 7010, 7011, 7012. Como no nos da ninguna especificación de en qué se está empleando, en qué material se está soldando, por qué se está soldando, entonces, para qué se está soldando. Entonces, simplemente en qué condiciones va a trabajar la soldadura o se va a encontrar la soldadura. Entonces, esos requerimientos son esenciales para determinar el electrón. Ya, entonces eso sería una breve explicación sobre este primer tipo de ejercicio. Vamos a hacer otro más respecto a esto.